El último desastre natural de Chile. Cosín 2025. El suelo tembló una vez más. Esta vez, Chile se enfrentó a uno de los desastres naturales más devastadores de su historia reciente. En el año 2025, una catástrofe sísmica de magnitudes nunca antes vistas dejó una profunda marca en la nación. Las heridas aún sangran y los ecos del temblor resuenan en las memorias colectivas de un pueblo que ha sobrevivido a terremotos y tsunamis, pero que nunca pudo prever la magnitud de esta tragedia. Este es un relato de destrucción, esperanza y resistencia. Una tragedia anunciada, pero inesperada. El 2025 comenzó como cualquier otro año en Chile. Las autoridades seguían monitoreando la actividad sísmica como siempre lo han hecho, pero nunca imaginaron que lo peor estaba por llegar. A las 5:47 de la mañana del 15 de abril, un violento terremoto sacudió las costas del país. De inmediato, las sirenas de alerta de tsunami sonaron en las ciudades costeras, mientras los edificios en Santiago se balanceaban peligrosamente. La magnitud alcanzó 9.7 en la escala de Richter, una cifra escalofriante, tan alta que se pensó que sería un error del sistema de medición. Pero no lo era. Este terremoto fue el mayor registrado en la historia de Chile desde que comenzaron las mediciones sísmicas. En ese momento, el mundo entero comprendió que algo verdaderamente colosal estaba sucediendo. El epicentro se localizó a 400 kilómetros al norte de la capital, Santiago, en el Océano Pacífico, a una profundidad de 45 kilómetros. El sismo fue tan fuerte que se sintió en gran parte del continente sudamericano, desde Bolivia hasta Argentina y en algunas zonas de Brasil. En cuestión de minutos, la magnitud de la tragedia era evidente. Más de 500.000 personas afectadas directamente, con un saldo provisional de 12.000 muertos y 30.000 heridos. La cifra exacta aún se encuentra en constante revisión, pero lo cierto es que la devastación fue monumental. El terremoto duró solo 3 minutos, pero bastó para destruir casi por completo ciudades enteras, desde Arica hasta La Serena. Los edificios más altos se desplomaron como castillos de naipes, y las infraestructuras clave, como puentes y carreteras, se desplazaron, volaron por los aires o quedaron completamente inutilizadas. Durante las primeras horas, la población fue incapaz de reaccionar ante la magnitud del evento. El miedo se apoderó de todos. El desastre tocó tanto las costas como el interior, afectando a regiones que no estaban acostumbradas a tales cataclismos. Chile, un país acostumbrado a vivir bajo la amenaza constante de terremotos, había experimentado eventos sísmicos significativos en su historia. Sin embargo, este sismo superó incluso al terremoto de Valdivia 1960, que ostenta el título de ser el más fuerte del mundo con una magnitud de 9.5. Aquel desastre dejó más de 1.000 muertos y un número similar de heridos, pero las diferencias entre ambos eventos son claras. En 1960, la infraestructura y los sistemas de emergencia eran limitados, pero en 2025, Chile contaba con mejores recursos para enfrentar un desastre de esta magnitud. A pesar de ello, la magnitud del sismo de 2025 demostró que incluso la tecnología más avanzada no puede prevenir el impacto de la naturaleza cuando se desata con tanta furia. Este terremoto también se comparó con el terremoto de Santiago de Chile 1985, que alcanzó una magnitud de 8.0. En ese momento, la capital sufrió gravísimos daños, con más de 170 muertos y 2.000 heridos. Aunque la magnitud fue inferior a la de 2025, los efectos fueron igualmente devastadores en una ciudad que ya estaba densamente poblada. El 15 de abril de 2025, sin embargo, Chile superó por mucho la capacidad de resistencia de sus infraestructuras y de su gente. A nivel global, un evento comparable ocurrió en el tsunami del Océano Índico en 2004,
que afectó a varios países, incluidos Indonesia, Sri Lanka y Tailandia. Ese desastre, con un terremoto de magnitud 9.1, generó un tsunami que devastó miles de kilómetros de costa y dejó un saldo de más de 230.000 muertos en una de las peores tragedias naturales de la historia. Aunque no fue un terremoto, el evento de 2004 mostró la vulnerabilidad de las zonas costeras ante el poder de la naturaleza. La comparación con el evento de Chile no es exacta en magnitud, pero ambas tragedias son recordatorios de la fragilidad humana frente a la inmensidad de los desastres naturales. La respuesta ante la tragedia. Tras el impacto de este desastre, el país se sumió en el caos. Las autoridades nacionales y locales trabajaron en conjunto con organizaciones internacionales para proporcionar ayuda humanitaria, atender a los heridos y restaurar el orden. A pesar de la magnitud de la destrucción, el pueblo chileno demostró una resiliencia impresionante. Más de 30.000 soldados fueron desplegados en las regiones afectadas, trabajando para rescatar a sobrevivientes entre los escombros y restablecer el orden. Las carreteras y aeropuertos fueron rápidamente habilitados para permitir el ingreso de ayuda internacional. En solo 3 días, llegaron más de 50 toneladas de suministros, incluidos alimentos, medicinas y equipos médicos. Sin embargo, las secuelas de este desastre fueron mucho más profundas. Las ciudades costeras quedaron incompletamente devastadas, con barrios enteros de Valparaíso, Coquimbo y Antofagasta reducidos a escombros. Las zonas rurales, que ya enfrentaban dificultades debido al aislamiento, quedaron aún más vulnerables. Los sistemas de comunicación se colapsaron y la población se vio obligada a depender de canales informales de comunicación para obtener noticias. Además, la reconstrucción no será fácil. Se estima que se necesitarán más de $20.000 millones solo para restaurar los servicios básicos, una cifra difícil de imaginar para un país con tantos recursos limitados. Un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Aunque la magnitud del desastre ha dejado al país en shock, la reconstrucción ya ha comenzado. La solidaridad internacional ha sido un faro de esperanza, y la resiliencia del pueblo chileno no conoce límites. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿cómo evitar que tragedias de tal magnitud sigan ocurriendo? Las autoridades ya han comenzado a revisar y fortalecer las normas de construcción, así como a modernizar los sistemas de alerta temprana para terremotos y tsunamis. Pero en un país tan propenso a desastres naturales, siempre existe la incertidumbre. ¿Será este el último gran terremoto de Chile? ¿O la naturaleza tiene aún más sorpresas reservadas? El último desastre natural de Chile ha demostrado la capacidad de resistencia humana ante la adversidad, pero también ha dejado claro que, incluso con los mejores avances tecnológicos y un pueblo unido, no hay garantías cuando se enfrenta el poder incontrolable de la naturaleza. Solo el tiempo dirá si el país saldrá fortalecido o si las cicatrices de 2025 marcarán una nueva etapa en su historia. Créditos. Llamada a la acción. Este es un relato de tragedia, pero también de esperanza. Hoy, Chile sigue reconstruyendo su tierra, su gente y su futuro. Un país acostumbrado al temblor, pero firme en su voluntad de levantarse. Si quieres seguir siendo parte de este viaje y conocer más sobre cómo la naturaleza da formas a nuestra historia, no olvides suscribirte a nuestro canal. Agradecemos profundamente tu apoyo. Recordatorio de suscripción al canal y agradecimientos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.